Imagina vivir cientos de años, cientos. Y con todo ese tiempo, ¿qué harías? Ahora, ¿y si te dijera que hubo un momento en la historia en que eso era normal, pero algo sucedió que lo cambió todo? Dios, el creador del universo, decidió limitar la vida del hombre a solo 120 años. ¿Pero por qué? ¿Qué habría llevado a Dios a tomar una decisión tan radical? En este video vamos a sumergirnos en una historia fascinante que tal vez nunca hayas escuchado con tantos detalles. Y te prometo que si te quedas conmigo hasta el final, te sorprenderás con el verdadero motivo detrás de esta decisión divina y cómo todavía impacta nuestras vidas hoy. Prepárate, porque este viaje va a cambiar la forma en que ves la vida. Era una época antigua, un tiempo antes de las grandes civilizaciones que conocemos hoy, cuando el mundo aún era joven y los hombres vivían cientos de años. Adán, el primer hombre, había caminado con Dios en el jardín del Edén, pero debido al pecado, él y su esposa Eva fueron expulsados de ese lugar de perfecta comunión con el Creador. Desde ese fatídico día, la historia de la humanidad cambió, y la relación entre el hombre y Dios pasó a estar marcada por la distancia y la rebeldía. A medida que los hijos de Adán y Eva se multiplicaban, también lo hacía la maldad. La semilla del pecado, que había comenzado con un solo acto de desobediencia, creció rápidamente. El pecado se propagó como una plaga, contaminando cada corazón humano. Pronto, la tierra se llenó de violencia, odio y corrupción. Durante ese tiempo, los seres humanos vivían largas vidas. Adán vivió 930 años, y Matusalén, el hombre más longevo de la historia bíblica, vivió 969 años. Era común que las personas vivieran durante varios siglos, y con ello tenían mucho más tiempo para cometer actos de maldad y alejarse de los caminos de Dios. La longevidad, que debería haber sido una bendición, se convirtió en una oportunidad para que el pecado echara raíces aún más profundas en la sociedad. Dios, que es justo y perfecto, observaba todo esto. El Señor, en su sabiduría, veía que el corazón del hombre estaba continuamente inclinado hacia el mal. La creación, que había sido muy buena a sus ojos en el principio, ahora estaba corrompida y lejos de su propósito original. El creador del universo, que había dado al hombre la libertad de elegir, estaba viendo el resultado de una humanidad que libremente elegía la rebelión. Mientras la tierra se llenaba de violencia, también ocurría algo inusual. Las Escrituras hablan de los hijos de Dios que tomaron como esposas a las hijas de los hombres. Este pasaje enigmático, que ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia, se entiende frecuentemente de dos maneras. Algunos creen que los hijos de Dios eran seres angélicos que descendieron a la tierra y se mezclaron con la humanidad, generando descendientes híbridos. Otros defienden que esos hijos de Dios eran los descendientes de la línea justa de Set, que comenzaron a mezclarse con la línea corrupta de Caín, los hijos de los hombres. Independientemente de la interpretación, el resultado fue el mismo. La corrupción moral y espiritual de la humanidad alcanzó su punto máximo. Esa unión fuera de la voluntad de Dios trajo aún más decadencia a la sociedad. La maldad aumentó exponencialmente, y Dios, que había sido paciente hasta ese momento, vio que algo debía hacerse. Fue entonces cuando el Señor declaró: «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, pero sus días serán 120 años». Génesis 6:3. Esta declaración marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad. ¿Qué quiso decir Dios con esa declaración? Vamos a explorar las posibles interpretaciones de esta limitación de 120 años. Primero, muchos estudiosos creen que Dios estaba estableciendo un límite de 120 años para la vida humana.
Antes de esta decisión, como vimos, los hombres vivían siglos. Sin embargo, a partir de ese momento, la expectativa de vida se reduciría drásticamente. No de inmediato, pero de manera gradual. Después del diluvio, las generaciones comenzaron a vivir menos, hasta que la longevidad media de la humanidad se estabilizó en torno a los 70 a 80 años, con raras excepciones. Esta reducción en la longevidad era, sin duda, una forma de controlar la propagación de la maldad. Cuanto más tiempo vivía el hombre, más oportunidades tenía para pecar. Al limitar la vida humana a 120 años, Dios estaba restringiendo el tiempo que la humanidad tendría para corromperse. Era una medida drástica, pero necesaria, para contener la degradación moral de la raza humana. Sin embargo, hay otra interpretación igualmente importante. La frase «sus días serán 120 años» también puede entenderse como una especie de cuenta regresiva. Dios estaba dando a la humanidad un plazo de 120 años para arrepentirse antes del diluvio. Durante ese período, Noé, un hombre justo e íntegro, sería llamado por Dios para construir el arca y predicar la justicia, advirtiendo a las personas sobre el juicio inminente. Imagina por un momento cómo debió haber sido ese período. La maldad estaba desenfrenada, pero Dios, en su infinita paciencia, dio a la humanidad un tiempo para arrepentirse. Durante 120 años, las personas tendrían la oportunidad de cambiar sus caminos y volverse hacia el Creador. Pero, lamentablemente, esa oportunidad fue ampliamente ignorada. Durante esos años, Noé comenzó a trabajar en la construcción del arca. Seguía fielmente las instrucciones de Dios, cortando madera, moldeando las estructuras y clavando cada pieza con diligencia. El sonido de los martillos y sierras debió haber resonado en toda la región, llamando la atención de las personas. Seguro se preguntaban qué estaba haciendo Noé. Y sin duda, Noé no era un hombre silencioso. La Biblia nos dice que era un pregonero de justicia, 2 Pedro 2:5. Proclamaba el mensaje de Dios, advirtiendo a las personas sobre el diluvio que vendría. Pero, al igual que sucede muchas veces hoy en día, las personas se reían y se burlaban. No creían que algo tan terrible pudiera suceder. Después de todo, nunca habían visto una inundación de tal magnitud. Para ellos, la idea de que la tierra sería cubierta por aguas era absurda. Con cada día que pasaba, el corazón de la humanidad se endurecía más. Noé continuaba construyendo el arca y predicando, pero el pueblo seguía en sus caminos de maldad. Se casaban, se daban en matrimonio, hacían negocios y vivían sus vidas como si nada estuviera mal. La corrupción estaba tan arraigada que nadie, excepto Noé y su familia, escuchó el llamado al arrepentimiento. Finalmente, el plazo de 120 años llegó a su fin. El arca estaba completa y Dios ordenó a Noé que reuniera a su familia y a los animales y entraran en el arca. Era el momento decisivo. Dios, en su justicia, estaba a punto de traer el juicio sobre la tierra. Lo que muchos pensaban que era imposible, estaba a punto de convertirse en realidad. Cuando Noé y su familia entraron en el arca, la puerta fue cerrada por Dios. No había vuelta atrás. La oportunidad de arrepentimiento había terminado. Las nubes comenzaron a formarse y la lluvia comenzó a caer. Primero, suaves gotas. Luego, una torrente incontrolable. Las fuentes del gran abismo se abrieron y las aguas cubrieron la tierra. Todo lo que existía fuera del arca fue destruido. La tierra, que antes había estado tan llena de vida y actividad, ahora estaba sumergida bajo profundas aguas. Solo Noé, su familia y los animales que estaban con él en el arca sobrevivieron. El juicio de Dios se había cumplido. Pero esta historia no es solo sobre juicio, también es una historia de misericordia. Dios podría haber destruido a la humanidad de una vez, sin advertencia.
pero eligió darle a la humanidad 120 años para arrepentirse. Eligió levantar a Noé como pregonero de justicia y darle al pueblo la oportunidad de cambiar sus caminos. Dios, en su paciencia, dio tiempo al hombre para reconsiderar sus elecciones. Lamentablemente, la mayoría de las personas rechazaron esa oportunidad. Y esto nos trae una lección importante para hoy. Al igual que Dios le dio a la humanidad un tiempo de gracia antes del diluvio, Él sigue dándonos oportunidades para arrepentirnos y volvernos a Él. El apóstol Pedro nos recuerda que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. La limitación de la vida humana a 120 años nos enseña sobre la seriedad del pecado y la necesidad de vivir de acuerdo con los principios de Dios. Al reducir nuestra longevidad, Dios nos recuerda que la vida es corta y que debemos vivirla con propósito y conforme a su voluntad. Nos llama a considerar la brevedad de la vida y a buscar la sabiduría divina. Aunque vivimos menos tiempo, Dios sigue ofreciendo su gracia. Nos invita a vivir vidas de arrepentimiento, justicia y fidelidad. Así como Noé halló gracia ante los ojos del Señor, nosotros también podemos encontrar gracia si nos volvemos a Dios con corazones arrepentidos y sumisos. Por lo tanto, la historia del límite de 120 años es mucho más que un simple acto de juicio. Es una historia de paciencia divina, de oportunidad y de esperanza. Dios no solo limita la vida del hombre, sino que ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de vivir esa vida en comunión con Él. Y esa oferta se extiende a todos hasta el día de hoy. La historia de Dios limitando la vida humana a 120 años lleva lecciones poderosas y eternas para nuestra vida espiritual. En un tiempo en que los hombres vivían cientos de años, esa longevidad, que debía ser una bendición, se convirtió en una oportunidad para que el pecado se arraigara aún más profundamente en la humanidad. Las Escrituras nos muestran que, debido a la creciente maldad y corrupción, Dios tomó la decisión de reducir la duración de la vida del hombre, limitándola a 120 años. Esta acción divina refleja tanto su justicia como su misericordia. Desde una perspectiva espiritual, esta limitación nos recuerda algo esencial. Nuestra vida en la tierra es temporal y frágil. Cada día es un regalo de Dios, y el tiempo que se nos ha dado no debe ser desperdiciado. La vida humana es corta en comparación con la eternidad, y esto nos invita a vivir de manera intencional y en obediencia a los principios divinos. Dios nos ha dado la capacidad de elegir cómo vivir y nos ofrece oportunidades constantes de arrepentimiento y transformación espiritual. La limitación impuesta a la vida del hombre es, por tanto, una advertencia y una invitación para que busquemos la sabiduría, la justicia y la comunión con el Creador. En la historia de Noé, quien vivía en un tiempo de extrema corrupción, vemos el contraste entre una humanidad rebelde y un hombre justo que decidió seguir a Dios, incluso cuando parecía que todos a su alrededor se habían desviado. Noé, al escuchar el llamado divino, trabajó fielmente en la construcción del arca durante 120 años, a pesar de ser ridiculizado por los demás. Confió en las promesas de Dios y por su obediencia halló gracia ante los ojos del Señor. Este ejemplo nos muestra que, incluso en tiempos de gran maldad y desafío, es posible caminar con Dios y vivir una vida de fe y obediencia. Para nosotros hoy, esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo estamos utilizando el tiempo que Dios nos ha dado. ¿Estamos viviendo de acuerdo con los principios divinos? ¿Estamos buscando alejarnos del pecado y acercarnos más a Dios? La limitación de la vida a 120 años no fue solo una medida para controlar la maldad humana, sino un recordatorio constante de que nuestra jornada terrenal es corta
y debe vivirse con propósito. Al igual que Noé, somos llamados a vivir en justicia y fe, incluso en un mundo que con frecuencia ignora los caminos de Dios. Además, esta historia nos revela algo profundo sobre el carácter de Dios. Incluso en medio de la maldad, Él le dio a la humanidad un período de 120 años para arrepentirse. Esto nos habla de la paciencia divina y su misericordia. Dios no quiere que nadie perezca, sino que ofrece continuamente oportunidades para que nos volvamos a Él. Así como le dio al pueblo de esa época la oportunidad de escuchar la predicación de Noé, hoy Él continúa llamándonos al arrepentimiento y a la renovación de nuestras vidas espirituales. La limitación de la vida humana a 120 años también nos enseña sobre la importancia de vivir con sabiduría y propósito. Como seres mortales, debemos reconocer que nuestro tiempo es limitado y que cada día que pasa es una oportunidad para crecer espiritualmente, fortalecer nuestra fe y cumplir el propósito que Dios nos ha designado. Al vivir de acuerdo con los principios de Dios, podemos experimentar su gracia y sus bendiciones, incluso en un mundo corrompido. Así como Noé fue fiel y halló gracia ante los ojos del Señor, nosotros también podemos encontrar esa misma gracia cuando decidimos caminar en obediencia y confianza en Dios. El límite de 120 años es una oportunidad de reflexión sobre cómo estamos invirtiendo el tiempo que Dios nos da. ¿Estamos buscando la justicia, la verdad y la paz con el Señor? ¿Estamos viviendo una vida de arrepentimiento genuino y devoción? La vida corta que tenemos debe vivirse de manera que honremos a Dios y sus mandamientos. La historia de la limitación de la vida humana nos invita a reconsiderar nuestras prioridades, a valorar la importancia de buscar una relación más profunda con Dios y a vivir cada momento sabiendo que la eternidad nos espera. Dios ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de volvernos a Él, de vivir en comunión con su Espíritu y de experimentar su gracia redentora. Por lo tanto, el límite de 120 años no es solo un acto de juicio divino, sino una oportunidad de aprender sobre la importancia del arrepentimiento, la fe y la obediencia. Dios es paciente y misericordioso, pero también nos llama a vivir vidas que reflejen su justicia. Así como Noé fue salvo por su fe, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es fiel y justo para recibirnos con los brazos abiertos cuando buscamos vivir de acuerdo con su voluntad. En última instancia, esta historia nos recuerda que la vida es corta, pero la gracia de Dios es eterna. Nuestra jornada en la tierra puede estar limitada, pero la promesa de una vida eterna con Dios siempre está a nuestro alcance, si vivimos en obediencia y fe, que podamos entonces usar cada día con sabiduría, buscando siempre la presencia y dirección de Dios en nuestras vidas, para que, como Noé, podamos hallar gracia ante sus ojos. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal para más poderosas historias bíblicas. Dale me gusta y comparte este mensaje con tus amigos. Y si tienes alguna petición de oración, siéntete libre de escribir en los comentarios. Estamos juntos en este viaje de fe, aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Que Dios bendiga a todos.